por Nash, cuyo tópico es: la existencia de liceos emblemáticos es necesaria para mantener la calidad de la educación. A favor, desde Sorrel Cross. Hola, bienvenidas. En contra, Santiago College. ¿Cómo están? Y en el investigador, los Ángeles. Bienvenidos. Para ello vamos a empezar con la presentación del equipo investigador, que consta de 5 minutos. Muy adelanto. Sí. Voy a agarrar esto para el concepto. Buenas tardes, mi nombre es Alonso Antonucci y represento a la banca investigadora. Ahora empezaremos, ahora les diré primero los conceptos a definir, luego la contextualización y finalmente los argumentos que los dirá mi compañero. Ya, partiré con los conceptos. Primero, nosotros creemos que es importante señalar el significado de un liceo emblemático. Según Gregory el Aqua, los liceos emblemáticos deben cumplir con las siguientes condiciones: ser una institución histórica, estar sobredemandada, contar con prácticas de selección y tener egresados con rendimiento superior a la medida ya citado en Mundial. Luego definiremos calidad por el significado que está en el diccionario, y después calidad de educación, que es una totalmente diferente. Calidad según el diccionario de la RAE: propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor. Calidad de educación: este concepto tiene distintas maneras de ser definido, según la sociedad en que está inserto el ser humano y de cómo sea este. Hablamos de calidad de educación en Chile cuando nos referimos a una educación que incluye a todos los estudiantes de Chile, sin discriminar por su nivel socioeconómico o su capacidad intelectual. Además, se constituye un patrón de control de la eficiencia del servicio. Y acá destacar que la calidad no es solo que egresen alumnos con buen rendimiento, sino que el servicio como un todo incluye a todos los ciudadanos de Chile, sin discriminar, obviamente. Al contexto. Toda esta problemática sobre la educación en Chile partió indudablemente en el 2006 con la Revolución Pingüina, y este movimiento social, movimiento estudiantil, reclamaba la desmunicipalización de los establecimientos públicos, ya que ellos argumentaban que la municipalización creó una baja en la calidad de la educación, ya que las municipalidades administraban todos los establecimientos, y al haber una institución que no es directamente del Estado, sino consta de un alcalde y un conjunto administrativo, al estar administrado por eso, la calidad baja. Luego de esto, este conflicto siguió adelante hasta nuestros días, donde hoy se discute mucho sobre la calidad de educación, la gratuidad de la educación y que no haya discriminación en la educación. Y es importante discutir sobre esto, y sobre todo sobre los liceos emblemáticos, ya que los liceos emblemáticos son el bastión de nuestra educación pública. Debido a esto es importante discutir si los liceos emblemáticos son necesarios para la calidad de la educación pública de Chile. Hola, soy Vania, voy a dar a continuación los argumentos a favor y en contra. Los argumentos a favor son: 1. Son necesarios dado que permiten la movilidad social, ya que dan oportunidades a estudiantes de sectores vulnerables. Así lo explica el rector del Liceo Nacional de Maipú. El Liceo Nacional tiene una matrícula de 1.680 alumnos de séptimo básico a cuarto medio, de los cuales 675 provienen de sectores vulnerables. El segundo son: los liceos emblemáticos sí son necesarios, ya que estos establecimientos son más que notas y altos puntajes. Tienen una tradición social y cultural, con el semillero de una parte importantísima de la élite política, cultural, académica e intelectual del país. A continuación les doy los argumentos en contra. Los liceos emblemáticos actualmente no aportan a la calidad de la educación, ya que seleccionan a una élite intelectual. Esto es reclutar solamente a los mejores estudiantes del sistema municipal, por lo que esto no favorece a una calidad para todo el país, sino que incrementa la segregación. Alumno promedio de liceo emblemático se titula
menos que el mejor alumno del colegio vulnerable, pues según Francisco G., cito, demostrarían que el desempeño que tiene la universidad el alumno promedio de un liceo emblemático es peor que el que logra el mejor estudiante de cualquier colegio del país, incluyendo los más vulnerables o aislados. Gracias. ¿Alguna pregunta del jurado? ¿En qué se basaron para definir así calidad de educación? Nos basamos en nosotros, porque nosotros investigamos mucho de diferentes artículos y sobre hartos teóricos de la educación. Llegamos a la conclusión de que la calidad no es solamente, como yo decía, no es solamente algo que se pueda cuantificar, es algo cualitativo. La calidad es algo cualitativo que es comparar. Entonces no es solamente es algo de un todo. A esa conclusión llegamos nosotros después de hablar de este tema. ¿En base a qué autores? ¿O artículos? En base a un libro que no sé si lo pusimos en la fuente, pero en la CIPER, en la página de la, no sé qué significa la CIPER, pero es una institución periodística muy importante en Chile y porque es independiente y todo eso. Había un artículo que decía sobre los liceos emblemáticos y ahí hablaba todo sobre la calidad. Y ese artículo citaba un libro que se llamaba, bueno, no puedo recordar en este momento, pero nos basamos en eso mayoritariamente, en artículos de diferentes investigadores, en noticias relevantes, en comentarios de la misma noticia, en pensar básicamente, en poder razonar sobre qué es calidad, en cuestionarse. Yo tengo dudas en el contexto. Hay demandas por parte de los colegios emblemáticos que se separan de las demandas que tienen los otros colegios a raíz como de las últimas problemáticas. Quiero que me hablen o me comenten respecto a esto. Lo que pasa es que los liceos emblemáticos, con la nueva reforma que, eso me faltó destacar en el contexto, en la actualidad que hay una reforma educacional. La reforma educacional, uno de los pilares de la reforma educacional es la selección, que no haya selección. Y eso es lo que reclaman básicamente los liceos emblemáticos, que la selección es necesaria. Y en cambio la reforma quiere quitar la selección para que sea para todos. Y además, aparte de eso, en el ranking de notas que habla de la PSU, pero eso es un tema aparte, que eso ya la PSU, como lo hablamos en el debate anterior, la PSU es, aparte de la calidad de educación, es como un instrumento de medir un poco, de tratar de cuantificar la educación en Chile, pero va más allá de eso. Te hago la pregunta porque yo no estuve en el debate anterior, entonces la idea es que tú me expliques. Ah, es que el debate anterior es... Espera, no quiero que me expliques lo que pasó en el debate anterior. Todo este tema de la PSU va asociado también con criterios de calidad. Aunque a nosotros, particularmente, como personas individual nos parezca que puede estar bien o mal. Pero, ¿qué hay respecto a esto? Porque es una temática importante dentro de los colegios emblemáticos y de la discusión que se ha dado. Lo que pasa es que en el debate anterior, creo que la bancada en contra fue, no me acuerdo mucho del tópico detallado, pero una oradora dijo que la PSU es simplemente un espejo de lo que está pasando. Entonces, por eso digo yo que la PSU no es tan relevante en este tema, porque la PSU es un espejo de lo que está pasando en la sociedad, en el problema de la discriminación socioeconómica que existe en cuanto a la educación, en donde está confirmado por gráficos. Nosotros tuvimos un gráfico en el debate anterior que decía que los sectores socioeconómicos más bajos tienen un menor puntaje de PSU, y ahí podemos, ¿cómo se dice? Ahí afirmamos que la PSU es simplemente un espejo, porque el problema de fondo es más de la PSU.
Yo tengo una pregunta más concreta en respecto al estado del arte respecto a esta temática. ¿Cuáles han sido las iniciativas que han tenido el gobierno respecto a los colegios emblemáticos? Porque nosotros hemos visto que han salido colegios bicentenarios en distintas comunas. O sea, el colegio bicentenario eso fue el presidente anterior, de la presidencia anterior, fue el 2011. Sí. Bueno, referente al estado del arte, me voy a referir a lo que está pasando ahora mismo, en esta semana, en estos meses. Ahora está a punto de salir, o sea, la reforma tributaria ya se aceptó, ya se aprobó. Y esto también afecta en gran medida la reforma educacional, porque la reforma tributaria quiere, se supone, para tener más fondos para invertir en la educación chilena, es como un dominó. Primero viene la reforma tributaria para generar fondos, después viene la reforma educacional para mejorar la educación. Y entonces las medidas que tiene el gobierno en cuanto a los liceos emblemáticos, en verdad el gobierno de ahora ha escuchado a cada parte de esta discusión. Ha escuchado a los empresarios, ha escuchado a la iglesia que una vez se pronunció sobre ya, bueno, si no quieren, nosotros, o sea, el Estado no quiere la privatización, pero la iglesia, por ejemplo, sí quiere, porque o sea, más allá de que les convenga, es como su forma de hacer. Entonces el Estado, bueno, no quieren esto, entonces se lo vamos a arreglar. Ahí como llegan a un acuerdo. Entonces pasa lo mismo con los liceos emblemáticos, llegan a un acuerdo y las dos partes quedan, entre comillas, quedan contentas. Y esto lo podemos ver en la discusión, en los movimientos, en la tele, no sé, aunque la tele a veces es medio amarillista, pero eso es básicamente el estado del arte de la discusión. Un ambiente de entenderse las dos partes y llegar a un acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces vamos a la siguiente fase, que es el debate cerrado. Normal es que no tenemos campana, entonces tengo que avisar que les quedan 30 segundos. ¿Ya? Pasemos entonces al debate, donde la presentación número 1 es la bancada a favor. Para ello tienen 3 minutos. Buenas tardes, mi nombre es Carla Gurrini, soy la primera hora de la bancada a favor del Colegio Santos. Estoy medio enfermo. Bueno, frente a la actual crisis educacional, cabe preguntarnos, ¿es la eliminación de los liceos emblemáticos una medida que apunte a mejorar o mantener la educación, la calidad de la educación? Como bancada consideramos que no, creemos que la existencia de los liceos emblemáticos es necesaria para mantener la calidad de la educación chilena. En primer lugar, la tradición y prestigio de estas instituciones alumbra como farol a la educación nacional, ya que establece niveles de calidad a los cuales los demás colegios deben aspirar. Tal como lo señala el académico de la Universidad Diego Portales, José Joaquín Brunner, los liceos emblemáticos son buques para responder la pregunta. En segundo lugar, eliminar los liceos emblemáticos sería privar a aquellos alumnos con mayores capacidades a seguir desarrollándose en un ambiente de alta excelencia. Esto se debe a que actualmente la calidad de la educación pública es deficiente, por lo que estaríamos nivelando hacia abajo al eliminar este tipo de establecimientos, puesto que el efecto par con el cual justificarían estas medidas no está comprobado e incluso podría ser negativo debido a su naturaleza impredecible. En tercer lugar, los liceos emblemáticos tienden a aumentar las posibilidades de sus alumnos de ingresar a la educación superior, alcanzando incluso a los niveles de los colegios particulares. Considerando a las dos universidades más prestigiosas del país, la Universidad Católica y la Universidad de Chile, un 1,1% de los estudiantes de colegios municipales versus un 17,7% de los alumnos de colegios particulares logran ingresar a estas universidades. No obstante, un 17,45% de los estudiantes de liceos académicos emblemáticos también lo consiguen. Tomando en cuenta que, por ejemplo, en el Instituto Nacional, un 29% de las familias viven con menos de 288.000 pesos mensuales, podemos señalar que la posibilidad de movilidad social en los liceos emblemáticos es considerablemente mayor y aumenta. Por último, los liceos emblemáticos promueven la inclusión social, es decir, en sus aulas se mezclan estudiantes de distintas etnias, religiones, posturas políticas, niveles socioeconómicos, etc. Ya que el único factor para ingresar a este tipo de establecimientos es el mérito académico. A diferencia de los colegios particulares subvencionados y privados, que solo
que solo acceden a aquellos que pueden pagar, sin asegurar la calidad de educación que recibirán. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta de la banca en contra? No. Gracias. Vamos a pasar entonces a la preparación del equipo en contra, que tiene 2 minutos. Esa es la presentación del equipo en contra. Para ello tiene 3 minutos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Márquez y yo voy a ser la primera oradora para la banca del Cóndor. Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, en primer lugar, nosotros sí entendemos la moción como la eliminación de liceos emblemáticos. Y también queremos decir que nosotros consideramos una tesis política. También nosotros, primer argumento, la bancada a favor habla de los niveles de calidad y que los liceos emblemáticos son un farol, una guía para otros liceos. Para esto nosotros decimos que no. ¿Y por qué no? Porque la situación liceal que cuentan los liceos emblemáticos y los otros liceos son muy diferentes. Esto debido a los procesos de selección. Los liceos emblemáticos cuentan, ¿cómo así decirlo?, con el capital humano, que es el mejor de todo el sistema municipal, cosa con la que no cuentan los otros liceos municipales. Por lo que es imposible pedirle a un liceo normal que trate de emular a un liceo emblemático, cuando el paradigma de esto se basa en que todos sus alumnos son los mejores del país. En segundo lugar, ellos hablan que es imperante la existencia de liceos debido a que la calidad pública es deficiente. Sin embargo, esto es una medida parche. Esta lógica lo que quiere decir es lo siguiente: la educación pública en Chile es mala. Pero bueno, nosotros igual necesitamos capital humano y gente que se especialice y pueda ser ingeniero y todo lo demás. Entonces vamos a llevarnos a los mejores alumnos y los demás no importan. Entonces, esta medida, en vez de resolver el problema de fondo, lo que hace es simplemente ponerle un parche a la herida. Y nosotros también queremos decir que es verdad que estos liceos sí dan buena educación. Sin embargo, ¿hasta qué punto esta educación se basa en los liceos y no en los procesos de selección? Como dijo Fernando Atria en su libro La mala educación, un liceo emblemático no está siendo un buen liceo debido a cómo se enseña, porque la calidad se adquiere mediante el proceso de selección. Entonces, obviamente es muy fácil poder llegar a enseñar cuando todos los alumnos en la sala tienen las capacidades adecuadas. Y también nosotros quisiéramos recalcar lo siguiente: ¿es un liceo emblemático necesario para mantener la calidad de la educación pública en general? No. ¿Y por qué es esto? Porque creo que fue un artículo que también fue mencionado por la bancada informativa de Gregorio Velata, donde dice que los liceos emblemáticos son alrededor de 50 de 11.000, porque por esto mismo el efecto que tienen en toda la educación en general es casi nulo. También hablan, por ejemplo, mencionar la bancada a favor del nivel de personas que entran a las universidades tradicionales más importantes de nuestro país, que son la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Dijeron, creo que es alrededor del 17% de los egresados de liceos emblemáticos que ingresan, versus el 1,1% de los liceos normales. Sin embargo, si estamos hablando del 17% de 50 colegios versus el 1% de 11.000 colegios, la cantidad de gente en situación vulnerable que ingresa a estas universidades sigue siendo muy poco. Entonces, acá lo que nosotros planteamos es que se mejore la calidad en su totalidad. También hablaron de la inclusión social. Y esto como que no se vio, porque aunque tiene inclusión social de diferentes estratos sociales, no cuentan con inclusión social de gente con diferentes habilidades. No es solo saber todos los datos o poder entender toda la materia, también es poder trabajar en equipo, y los colegios, los liceos emblemáticos no cumplen con capacitar a sus estudiantes con estas habilidades. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta de la bancada a favor? Que tú hablaste de la última, la de la inclusión. Mencionaste que no incluye a la gente con distintas habilidades, pero eso no significa, no es una razón para eliminar a los liceos emblemáticos. O sea, eso existe. Entonces, ¿de qué manera la gente con distintas habilidades hace que los liceos emblemáticos no debiesen existir? Bueno, de hecho me encanta tu pregunta. Según estudios de la OCDE, creo que se encuentra en nuestra bibliografía. ¿La OCDE? Sí, la OCDE. Lo mismo. Sí, la OCDE muestran que la inclusión social no es solamente sobre el contexto de las personas, sino quiénes son ellos como personas. Y esto es muy importante para el momento de crear habilidades. Es un estudio ahí muy importante que se también le estaba avalado por la ONU. Entonces,
lo que estos estudios muestran es que un liceo que no cuenta con esta inclusión de gente que quizás no es un genio, pero tiene otras habilidades, de hecho hace que el liceo no pueda preparar también a sus alumnos, ya que estos no aprenden a convivir en una sociedad como totalmente diversa. ¿Una contrapregunta? ¿Yo puedo seguir haciendo otra pregunta? Una contrapregunta, sí. Sí. Pero eso... ¿Ah? Pero eso no significa que los colegios municipales normales lo tengan. Que tenga eso no significa que al eliminar esas habilidades se van a potenciar más, no tiene nada que ver. Bueno, sí, de hecho sí lo hace. Disculpe, Es una pregunta. la pregunta. ¿Tu contrapregunta? Sí. Perdón, sí, no me equivoqué. Otra razón. No, nada. Gracias. Pasamos entonces a la presentación, la segunda presentación de la bancada, a favor. Para ello tienen 3 minutos. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Cerdán y pertenezco a la bancada a favor del Colegio Santa Cruz. En primer lugar, en cuanto a nuestro argumento de que eran buques insignias, faroles que alumbran a los otros colegios, nos dijeron que no lo son porque cuentan con distintos recursos que los otros colegios. Esto, sinceramente, no es tan verdad, ya que durante el gobierno de Sebastián Piñera se crearon los liceos bicentenarios que aspiran a ser como estos colegios y tienen las mismas prácticas y metodologías. De hecho, en el CIMSE del 2013, 5 liceos bicentenarios que no seleccionan lograron más de 314 puntos, incluso más alto que el puntaje obtenido por el Instituto Nacional. Por lo tanto, sí cuentan con las mismas formas. En cuanto al efecto par, ustedes dijeron que era una medida parche, ya que se tomaban a los mejores y no tomaban en cuenta a los alumnos que eran malos y que eran buenos porque seleccionaban. En cuanto a que seleccionan, sí seleccionan, pero las selecciones en séptimo básico y la PSU se rinde al terminar cuarto medio. Esos 6 años dentro de una institución de excelencia son mucho más determinantes que la selección inicial, por lo tanto no son buenos simplemente porque seleccionan. Y en cuanto a que escogen a los mejores, estos colegios tienen como misión la excelencia académica, entonces seleccionan según esta misión. Y por otra parte, el sistema educacional reconoce que los alumnos a medida que van creciendo tienen distintas vocaciones y habilidades. Entonces necesitan una diferenciación en el plan de estudio cada alumno y esto, que ocurre principalmente en la enseñanza media, es compatible con la selección académica. En cuanto a la movilidad social, que solamente este 17% de alumnos alcanza a llegar a las universidades más prestigiosas, en cambio el 1% de los públicos no lo logra. Todos sabemos que la educación en Chile no es buena, pero ¿qué lograríamos al cerrarlos? Solo lograríamos que esos pocos que sí son capaces de lograr la movilidad social, ni siquiera ellos puedan lograrlo. O sea, tendríamos aún peor la calidad. El cerrar los emblemáticos no trae como consecuencia mejorar la calidad de los otros colegios, ¿sí? Y si no se eliminan, al menos se mantiene la situación actual, que es a lo que se refiere la tesis. Y en cuanto a que no hay diferentes habilidades, yo difiero con eso, porque como todos sabemos, los colegios emblemáticos son reconocidos por su tradición y su rol para crear como educación civil. De hecho, si sabemos, son los mayores promotores de las marchas y de las críticas a la sociedad, demostrando su preocupación por mejorar la calidad en Chile. O sea, ellos tienen una formación cívica mucho mayor que demuestra que no tienen habilidades solamente cognitivas y que lo único que pueden hacer es irles bien en sus pruebas académicas. También son útiles para la sociedad. Eso. Gracias. Gracias. Segunda pregunta de la bancada del colegio. ¿No? Entonces pasamos rápidamente a su presentación. Para ello tienen 3 minutos. Muy buenas tardes, jueces, público presente, bancada a favor, bancada izquierda. Mi nombre es Ignacio Urillo y yo seré el segundo debatiente por la bancada en contra de la tesis que vamos a discutir hoy sobre si la existencia de los liceos emblemáticos es necesaria para mantener la calidad de la educación. El primer argumento que utiliza la bancada a favor es que los liceos emblemáticos establecen un estándar, establecen un faro, un punto a seguir allá en el horizonte, digamos, para los colegios que no son tan buenos como ellos, que todos los colegios aspiran a ser como ellos. Lamentablemente esto no es así.
¿Por qué? Porque el resto de los liceos no tiene ninguna posibilidad de ser como los liceos emblemáticos. Como ya lo dijo mi compañera, los liceos emblemáticos cuentan con una carga histórica, con una selección, eligen a los mejores alumnos. El resto de los liceos no cuenta con las mismas herramientas, por lo tanto jamás logrará tener estos mismos estándares. Y ellos utilizan como contraejemplo los liceos emblemáticos construidos durante el gobierno del expresidente Piñera. Y nos dicen que bueno, que esos liceos emblemáticos efectivamente lograron mucho mejores resultados. Pero volvemos a lo mismo. Esos liceos emblemáticos sacaron a los mejores alumnos de sus colegios y los pusieron en los liceos emblemáticos nuevos construidos por el anterior gobierno. Por lo tanto, obviamente les iba a ir mejor en la PSU. Esos alumnos venían mejor preparados de antes. No fueron estos liceos emblemáticos, que además no contaban con esta carga histórica, y por lo tanto es difícil considerarlos emblemáticos según la definición que dio la bancada investigativa, los que ayudaron a estos alumnos. Y como se vuelve difícil considerarlos emblemáticos, podemos demostrar que no es necesario que un liceo sea emblemático para que los alumnos, para ser un mejor colegio. Luego utilizan el argumento de la inclusión social, que dice que incluye alumnos de todos los ámbitos económicos. Pero, como nosotros vimos en nuestra cita, no solamente es importante incluir alumnos de todos los estratos económicos, sino que además es importante generar una inclusión en habilidades. Ellos dicen como contraargumento que una vez que un alumno está grande y descubre que tiene como una nueva habilidad, se deben crear planes diferenciados para este alumno. Pero no es necesario que el alumno se cambie de colegio, a menos que tenga una habilidad extraordinaria, para generar un plan diferenciado para este alumno. Nos podría bastar con que, por ejemplo, el alumno se centrara más en clases de música o en clases de deporte, donde le vaya mejor. El tercer argumento es que priva a los buenos alumnos de la posibilidad de una educación de calidad al eliminar los colegios emblemáticos. Pero el problema es que la tesis dice que si la existencia de los liceos emblemáticos es necesaria para mantener la calidad de la educación. Estos liceos emblemáticos no mantienen la calidad de educación para todos, la mantienen para un grupo de personas. Y este grupo de personas es el que en el fondo, estos 50 liceos, son los que en el fondo están tirando el promedio de la educación en el país hacia arriba. Y tenemos otros 11.000 colegios abajo que están bastante mal y no mejoran gracias a estos liceos. Y por último, sobre que los liceos emblemáticos aumentan las dos probabilidades, pero que estos colegios ya cuentan con los mejores alumnos, por lo tanto obviamente van a entrar a las mejores universidades. Y segundo, que la educación es necesaria para todos, no solo para algunos. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta de la bancada? ¿No? Vamos a pasar entonces a un minuto de break para la preparación del debate. Vamos a comenzar entonces la siguiente fase, que es el debate abierto, donde el primer ciclo inicia su presentación la bancada en contra. Fernando Atria dice en su libro La mala educación que los liceos emblemáticos generan un paradigma muy interesante para niños de 12 años que van a la prueba de selección de estos colegios, porque si no logran entrar porque no les dieron las habilidades, son considerados tontos, y si no logran entrar porque no estuvieron lo suficiente, son considerados flojos. Basado en esto, entonces, lo que el hecho de que existan liceos emblemáticos le causa a los niños de bajos recursos es que a los 11 años se les dice que si son o tontos o flojos, se les va a castigar y no van a poder tener una educación digna y de calidad. Basándonos en eso, nosotros queremos decir de que esto fomenta, en primer lugar, la competitividad y segundo, el rechazo total al sistema público educativo. Gracias. Bancada a favor. Que opinamos que el hecho de que esto cause discriminación se desvía de la tesis porque no estamos hablando de un tema de discriminación, estamos hablando de un tema de calidad de educación. Y nosotros lo que estamos defendiendo es que los liceos emblemáticos sí aumentan la calidad de la educación porque sacan a buenos alumnos y los que quedan fuera los forma integralmente. Entonces eso es lo que estamos discutiendo, no tanto la discriminación que esto causa. Y el cerrarlos no va a terminar con la discriminación en Chile. Exacto. Gracias. Bancada investigadora.
Ya. El argumento que dio la bancada en contra fue sobre que los alumnos que no entran que no logran entrar al liceo emblemático son tontos o flojos. Bueno, esto realmente no es muy cierto porque está dando algo mucho prejuicio. Uno no puede decir que alguien es tonto, o sea, no va a decir, oh, él es tonto, no entró al liceo nacional. Realmente lo que pasa es que, no entró al liceo nacional, al menos trató. Nunca esa discriminación entre tonto y flojo realmente no pasa. Pero sí, su argumento es fuerte, sí, tiene fuerza argumentaria. Luego la de la bancada a favor respondió diciendo que se salía del tema, pero realmente como nosotros pusimos énfasis en el concepto cuando definimos calidad de educación, que no se refiere solamente a las notas, sino que se refiere a un todo, a uno como persona. Y también en el debate cerrado hablaron también eso, sobre la integración social y todo. Entonces ahí creemos que la bancada a favor se cayó un poco porque realmente que no se discrimine también es parte de la calidad, porque algo de calidad, hablando de un servicio social, que la educación sea de calidad también tiene en cuenta que no discrimine. O sea, una educación que es de baja calidad va a discriminar, como lo que pasa ahora que discrimina por sector socioeconómico. Eso básicamente. Gracias. Vamos a pasar entonces al ciclo del debate abierto, donde comienza su presentación de la bancada a favor. Bueno, creemos que faltó la definición de una palabra muy importante para este debate, que fue la palabra mantener. Y nosotros nos gustaría dar esa definición antes de comenzar con el argumento. Mantener, según la Real Academia Española, es proseguir lo que se está ejecutando. Entonces, según esta definición de mantener, cualquier cambio en cuanto a los liceos emblemáticos sería no proseguir lo que se está ejecutando, yendo contra lo que plantea la tesis que dice la existencia de los liceos emblemáticos es necesaria para mantener la calidad de la educación. Por lo tanto, eliminar los liceos emblemáticos podría llegar a ser incluso perjudicial para la educación chilena, ya que ni siquiera existirían estos pocos colegios de excelencia, lo cual ya está hoy, entonces no se mantendría la calidad de la educación si lo elimináramos. Gracias. Bancada en contra. Volviendo a la tesis, creo que se te olvidó que además de mantener dice necesaria para mantener. Lo que nosotros estamos defendiendo es que los liceos emblemáticos no son la única medida necesaria para mantener la calidad de la educación. Existen otras medidas que son necesarias para mantener la calidad de la educación. Gracias. Bancada y izquierda. En este siglo, la bancada a favor dio una definición y nosotros como bancada investigadora creemos que la definición de mantener no es tan importante sino como para cómo avance el debate, como para desenvolvimiento, sí, para el desenvolvimiento del debate, ya que todos entendemos qué es mantener algo, seguir como que esté igual, es algo que se entiende, es una palabra que se ocupa diariamente. Ya, luego, su argumento fue que perjudicar la educación no se mantendría. Ese argumento ya lo vimos en el debate cerrado, hubo un argumento que se repitió, según nosotros, porque dijo que la educación, al eliminar los liceos emblemáticos, la educación es, como ellos son los que quedan de la educación pública que son buenos, al eliminarlos no existiría calidad en la educación pública, eso ya lo dijeron anteriormente. Y luego la bancó en contra, nunca argumentó, simplemente hizo una aclaración, un detalle sobre la tesis. Gracias. Vamos entonces a la siguiente fase, que son dos presentaciones de cierre de las bancadas. ¿Una bancada quiere comenzar? Gracias. Vamos con la bancada en contra. Para ello tienes 4 minutos. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Soledad y estoy aquí para hacer el cierre por parte de la bancada en contra. Bueno, partiendo con el debate y refiriendo a la evaluación de la bancada investigadora, podemos decir que dieron ciertas definiciones que eran más o menos vigentes con la de deseo emblemático, sin embargo no mencionan quién es la persona que da esta definición, por lo tanto no sabemos qué habilidades o qué validez tienes para
que esta definición es atingente y en general sus fuentes son poco atingentes y cuando les pregunta por las fuentes dicen que la han inventado ellos sin tener una base válida para poder defender sus definiciones. Segundo, el contexto da un contexto en general que está bien. Sin embargo, olvidan aspectos muy importantes sobre el proceso actual como lo que es el ranking de notas, la reforma educacional y los las distintas alegatos que han dado los liceos emblemáticos. Esbozan la importancia de este asunto a discutir, pero sin embargo no la profundizan lo suficiente como para que nos quede claro por qué es realmente importante discutir sobre este tema. Dan dos argumentos para la bancada a favor y dos argumentos para la bancada en contra de manera balanceada y que podrían haber sido pertinentes para el debate. Aparecen dos por parte de la bancada a favor durante el debate y aparece solamente uno por parte de la bancada en contra. Dirigiéndonos ahora a lo que es el debate cerrado. La bancada a favor da cuatro argumentos. Primero, que los liceos emblemáticos son, por su tradición y prestigio, establecen niveles de comparación para otros liceos y estos pueden así guiarse sobre el camino de los liceos emblemáticos y van a querer de esta manera ser como los liceos emblemáticos, mejorando así la calidad de todos los otros colegios municipales. El segundo argumento es que los alumnos que tienen mejores capacidades intelectuales tendrían por parte de estos liceos emblemáticos, por tanto promueve la movilidad social. Y el cuarto argumento es que hay una inclusión social, ya que el mérito intelectual es la única manera de entrar al liceo, por tanto hay gente de distintas razas y de distintas religiones. El contraargumento el primer argumento, el argumento de la tradición y el prestigio, y de que los liceos emblemáticos serían buenos para impulsar los demás liceos municipales, es contraargumentado por la bancada en contra, diciendo que los liceos municipales tienen definiciones básicas muy distintas a lo que son los liceos emblemáticos. Primero que nada, la selección académica, por lo cual nunca podrían aspirar a ser un liceo emblemático. La contraargumentación a esto por parte de la bancada a favor es la existencia de los liceos bicentenarios. Sin embargo, los liceos bicentenarios actúan de la misma manera que el liceo emblemático al seleccionar, y muchos liceos municipales siguen sin tener estas similitudes de base, por tanto, este argumento no pasa. ¿Por qué? Porque en el fondo hay muchos liceos municipales por los cuales que no pueden verse inspirados, ya que tienen situaciones básicas muy distintas pues, a los liceos emblemáticos. Segundo, el segundo argumento de la bancada a favor nunca es contraargumentado de manera directa por la bancada en contra. Sí dicen que esta es una medida parche, ya que solamente al mejorar una cierta elite intelectual no se estaría fomentando la educación global la educación global en Chile. Este argumento pasa. El siguiente argumento es un argumento de la probabilidad de entrar a la universidad, que da movilidad social. Sin embargo, la bancada a favor se refiere a los porcentajes que dan la bancada en contra, y este argumento no es retomado por la bancada a favor, por lo tanto este argumento no pasa. El segundo de inclusión social, nos parece que en la contraargumentación de la bancada a favor, que dice que la formación cívica de estas personas son útiles, sí pasaría. Muchas gracias. Gracias. Vamos con la bancada a favor. Como Catita. Para ello tienes 4 minutos. Muy buenas tardes, mi nombre es Catalina Enríquez de Colegio Saudancro y yo represento el cierre de la bancada a favor en este interesante debate. Respecto a la bancada investigadora, podemos señalar que se comenzaron con las definiciones y se hablaron del liceo emblemático y calidad de la educación. Sin embargo, las fuentes no fueron muy técnicas porque de lo que vimos, de lo que yo pude leer y de lo que ellos definieron, de lo que dijo la bancada, no se sintió mucho el peso de ellas y también no sé si tan pertinentes porque faltaron muchas más definiciones. Pudo haberse mencionado el derecho de la educación, Carta de Derechos Humanos, otras cosas. Después siguió con una contextualización, sin embargo casi no se presentaron antecedentes y el estado del arte, en realidad yo no lo sentí y no fue de peso para el debate. Pudieron hablar del sistema educacional o de la reforma educacional.
Y se justifica el debate, pero el hecho de que no hubiera antecedentes y estado del arte debilitó esto. Finalmente se presentaron argumentos, 4 argumentos, 2 a favor y 2 en contra, y fueron utilizados la mayoría de ellos en el debate por lo que son pertinentes. Sobre críticas al desempeño, hizo falta que los jueces preguntaran para escuchar realmente el informe, por lo que faltó buscar las fuentes de donde provenían las noticias en las que ellos buscaron la información y un poco más de detalle en el problema de antes. Respecto al debate cerrado, podemos señalar que se presentaron 4 argumentos. El de colegios emblemáticos son tradición, los faros a la educación. El segundo argumento sobre el ambiente escolar en los liceos emblemáticos es beneficioso para los alumnos de ellos y algo sobre el efecto par. El tercer argumento sobre la movilización social y el cuarto sobre la inclusión social. Sobre el primer argumento decimos que la bancada en contra respondió que solo son buenos por la selección y que los municipales no tienen recursos para ello. A esto responden que los liceos bicentenarios muestran que los emblemáticos pueden ser un ejemplo para otros colegios. Y a esto reafirman su postura diciendo que su tradición les ayuda. Sin embargo, hubo un problema de definición de liceo emblemático porque ellos creyeron que bicentenario significaba lo mismo que emblemático. Y por ello no hubo una buena justificación de su contraargumento y por lo tanto la fuerza argumentativa estaría inclinada hacia la bancada a favor. Sobre el segundo argumento se respondió al del ambiente escolar con que esto es una medida parche que no resuelve la calidad de raíz. Y se menciona la cantidad de liceos es insignificante en comparación con todos los otros colegios. A esto se responde que la selección no es significante en séptimo básico para definir las capacidades del alumno y que la selección ayuda a la misión de los emblemáticos. Pero no se respondió mucho por parte de la bancada en contra, por eso la fuerza argumentativa estaría tirada a la bancada a favor. Después el tercer argumento sobre la movilidad social no fue correctamente correspondido porque se unió ese argumento con otro que no entendí muy bien en la respuesta de la primera oradora, y después a esto respondió la primera bancada que eliminar los emblemáticos empeoraría la situación para pocos alumnos. Y a esto la bancada a favor responde que la calidad lo mantienen unos pocos y repiten sus mismas ideas. No queda muy claro para mí qué pasó esto, pero porque no respondieron la primera vez diría que estuvo tirada la fuerza argumentativa para la bancada a favor. Y el argumento sobre la inclusión social no se responde correctamente por la terminación y se responde en el ciclo abierto por parte de la bancada en contra por que la importancia no justifica la tradición y la educación cívica, por lo que también queda medio extraño. De efecto del debate abierto podemos señalar que en el primer ciclo la bancada dice que los emblemáticos crean un daño psicológico utilizando discriminación manteniendo su postura, su rol. Y ellos responden que no es relevante a la tesis y no respondió correctamente la bancada a favor, por lo que no se justificaría. En el segundo ciclo pasó lo mismo, pero no se respondió por parte de la bancada a favor porque no había argumento. Finalmente, ¿qué postura podemos tomar? Debo decir que sinceramente que yo creo y creemos no es como nuestra bancada con horror no justifica otro error y que eliminar los emblemáticos no resuelve la calidad de la educación de país. Sin embargo, no hubo un choque dialéctico y hubo luces de argumentación, pero faltó una contextualización del estado del arte por parte de la bancada investigadora, por lo que el debate no se movió bien y no se escucharon muy bien ninguna de las dos bancadas. Eso. Gracias. Vamos con la presentación de cierre de la bancada investigadora. Para ello tienen 4 minutos. No, se me fue. Buenas tardes, me llamo Danitza Quevedo y voy a dar el cierre. Ante la tesis, los liceos emblemáticos son necesarios para mantener la calidad de la educación en nuestro país. Bueno, en el debate cerrado hubieron 4 argumentos, los cuales cumplieron con todos los criterios por ambas bancadas. En el debate abierto, en el primer ciclo, hubieron criterios políticos y éticos. En el segundo ciclo, hubieron argumentos nuevos, argumentos nuevos de la bancada a favor y la bancada en contra, no contraargumento. Bueno, y como propuesta, nosotros decimos que sí son necesarios estos liceos, puesto que son un pilar para la educación pública. Estos mantienen la calidad académica, pero no debería haber una hiperselección, ya que esta calidad educativa no es solo académica, sino que es integral y es humana. Por último,